Hola a todas y a todos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Donde tenemos un transistor para controlar la bobina de una electroválvula. Bien, en este caso lo que me proponen es que yo tengo que elegir el transistor, me dan varios transistores, ¿vale? Con diferentes betas. Dice que queremos garantizar que el Arduino no supere 15 miliamperios, ¿vale? Que es para la corriente de base, y eso será lo que me determine la beta, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer que es, bien, como veis aquí, qué corriente tengo y tal, pues vamos a ver, si no te dicen nada, teniendo en cuenta que una electroválvula es como un relé, te dice que trabaja a 3,5 vatios para 12 voltios, pues ya te está diciendo la corriente. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular precisamente esa corriente y luego a partir de ahí calcularemos la corriente colector y como siempre ya, pues eso, pasaremos del colector a la base. Corriente de colector, pues vamos a ver, me dicen que son 3,5 vatios partido por 12 voltios, pues 3,5 entre 12 me da una corriente de 291,6 periódico miliamperios. Eso es la corriente de colector, ¿vale? Que necesita esta bobina para trabajar. Si quisierais aquí indicar que si hay una que tiene un modelo resistivo, ¿vale? Pues me parece fantástico. Pero en realidad, ¿vale? Lo único que tenemos es eso, que la bobina va a haber 12 voltios, que es lo que tiene aquí, menos el colector emisor de saturación, que es 0,2. Luego, según la alimentación, comprobamos que es correcto la alimentación de la bobina, que es un poquito menos, pero que cumple. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta corriente colector? Pues como tú tienes que asegurarte los 15 miliamperios de la corriente de base, ¿por cuánto divido yo esta corriente colector sabiendo que la corriente de base es la corriente colector dividido por beta, ¿vale? Para saber exactamente qué beta elegir. Bueno, pues vemos que como tengo 290 milis, si divido por 10 me van a quedar 29 milis, que es bastante más que 15. Evidentemente ya la de 5 la descarto. La de 10 porque me dan 29, pues voy a coger la de 20. Y entonces me van a quedar los 291,6 por 10 a la menos 3 dividido por 20. Y esa tiene que ser mi corriente de base. Entonces para este transistor me da 14,583, ¿vale? Los 58 miliamperios, que está ahí cerquita los 15 miliamperios de la salida del Arduino. Y ahora es cuando vamos a diseñar la resistencia de base, ¿vale? Que tengo que poner. Entonces ahora es cuando me voy al circuito de base y digo, la tensión VB tiene que ser igual a la corriente de base por la resistencia de base más la tensión base emisor on. Como he elegido este de aquí, ¿vale? Pues yo tengo que mis 5 voltios a la salida del Arduino con estos 14,58 milis y por la resistencia de base más la tensión base emisor de 0,5, pues de aquí despejaremos la resistencia de base como esos 5 menos 0,5, 4,5 y dividido la corriente de base que hemos calculado. Luego es 4,5 entre esa corriente que nos había dado antes, nos da una resistencia de unos 308,57. 308,57. Vale, y ahora el problema que es que me pidan cuál es la R comercial. La resistencia comercial, si la RB comercial, vamos a llamarla tal, es mayor, ¿qué ocurrirá? Que como tenemos 5 voltios, la VB on es 0,5, pues la corriente de base será más pequeña, con lo cual la corriente colector será más pequeña. ¿Significa eso que la bobina no funciona? Realmente no lo sabemos, pero es muy probable de que si la variación
si esta bajada de corriente no es muy grande, ¿vale? El relé siga funcionando. Ahora bien, si la RB comercial la hacemos más pequeña, entonces la corriente de base sube y el que peligra es el Arduino, ¿vale? Tenemos un problema con el Arduino. Entonces, ¿qué es preferible? Pues es preferible posiblemente esta de aquí. Y si estuviéramos en el laboratorio, pues acabaríamos buscando pues una R menor y acabar afinándola lo máximo posible con ayuda de un potenciómetro o similar. ¿Vale? Pero normalmente este rediseño simplemente lo que se exige es entender qué es lo que está pasando. ¿Vale? Y poco más. Si seguimos con el enunciado, lo que nos propone es, de hecho no dice nada de la resistencia comercial, ¿vale? Lo comento por eso que se suele preguntar otras veces. ¿Para qué sirve el diodo en paralelo con la bobina? Ya lo dijimos, que es el tema de que al ponerse el transistor en corte, deja de circular corriente por el transistor y la bobina necesita algún camino para descargarse, y lo que hacemos que es pues darle un camino, es decir, aquí ya no puede circular corriente hacia abajo, ¿vale? Luego la corriente pasa a través del diodo. Es para protegerlo, ¿vale? Proteger el sistema de los picos de corriente o diferencia de potencial que va a salir en la bobina. Acordaros siempre de esto, ¿vale? Yo la corriente no la puedo interrumpir bruscamente porque me daría una tensión muy alta, una fuerza electromotriz en este caso, o una FEM aquí muy grande. En cuanto al este ya lo hemos resuelto, es el transistor también. ¿Qué potencia disipará el transistor cuando está trabajando la electroválvula? Básicamente es los dos circuitos. Por un lado tenemos que está circulando la corriente colector por la tensión colector-emisor. Normalmente aquí se indica que tiene que ser la corriente de emisor, que es la suma de corriente colector más corriente de base. Pero como suele ser esta mucho más pequeña que la de colector, se hace la aproximación, esta es mucho más pequeña que la de colector, se hace la aproximación de que la corriente por el emisor es la misma que la del colector. ¿Vale? Entonces la potencia del transistor cuando está funcionando es la corriente de colector por tensión colector-emisor, más en la base, pues la corriente de base por la tensión base-emisor. Fijaros que lo que se está haciendo es analizar solo el transistor y ver qué corrientes están circulando. Está circulando una corriente de colector-emisor y otra de base a emisor, ¿vale? Que sería esta corriente de base, tensión base-emisor, aquí hay una potencia, y corriente colector-emisor, hay otra potencia, ¿vale? Luego la potencia sería esta suma de aquí. Entonces, con los valores que tenemos de antes, pues sería coger la corriente de base que tenemos, ¿vale? Que eran 1,45 por la tensión base emisor, que serían, me parece que eran 0,5, y luego más la corriente colector, que no recuerdo exactamente ahora, las he recuperado, que las tenía en la calculadora, y me da una potencia de unos 65,6, ¿vale? Milivatios, ¿vale? Bueno, es 63, aquí, 65,63 milivatios, ¿vale? Bien, el último apartado, quisiéramos que el flujo de aire fuera del 25%. Bien, lo que haríamos básicamente es suponer pues aquello que decíamos del PWM, que es suponer que si la válvula durante un tiempo total T está abierta totalmente un espacio de tiempo, ¿vale? Y cerrada a otro, pues que lo que nos interesa básicamente es en valor medio el flujo que más o menos se ha mantenido. Esto era como el ejemplo del microondas. Aquí no está muy bien buscado porque en realidad nosotros lo que hacemos es realmente la bobina lo que va a calcular es el valor medio.
pero como es un sistema mecánico, lo que hace la válvula no es abrirse ese 25%, ¿vale? Es decir, en otros sistemas sí que está más claro, como en el caso del motor, ¿vale? Que el motor hace el valor medio de la alimentación. Entonces, pues sí, haces el valor medio y teóricamente con esa tensión irás a la velocidad que corresponda. Acordaros que eso depende básicamente, ¿vale?, de más factores, es decir, que yo reduzca V no quiere decir que la E vaya a ser la mitad. Eso sería si entre la tensión de alimentación del motor y la velocidad fuera proporcional. Está de por medio la I, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, si el motor es tan vacío que no tiene corriente de carga, entonces sí que veríamos directamente, ¿vale? Es el único caso en el que veríamos que a medida, ¿vale?, que en este caso sí que es proporcional a la E, pues que si ponemos la mitad de tensión, pues va a la mitad de velocidad, ¿vale? Pero ojito en cualquier otro caso. En cuanto a los LEDs, como es intensidad y la intensidad es un parámetro de potencia, pues lo mismo, estamos hablando siempre de que estoy aportando tanta cantidad de potencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos conseguir lo del flujo? Pues diremos que vamos a utilizar un PWM, ¿vale?, del 25%, suponiendo que de esa manera a lo largo de todo este tiempo, ¿vale?, ha estado abierto un 25% y que la cantidad de aire, ¿vale?, que hemos dejado pasar, entonces vamos a suponer que es más o menos del 25%. Pero bueno, es un ejemplo un poquito justo, ¿vale? Porque no está el concepto potencia por aquí. Quizás si habláramos de fluidos, de lo que es caudal, etcétera, pues es posible que sí, pero como no hemos llegado a ese extremo, pues bueno, vamos a hacer esta aproximación.